Tal vez no la conozcas, pero si alguna vez has sentido que te falta algo, aunque en apariencia lo tengas todo, esta historia es para ti. Durante mucho tiempo, ella fue esa persona, la que parecía tener una vida estable, incluso admirable, pero que en silencio se estaba cayendo por dentro. Ella tenía lo que muchos consideran suficiente: un buen empleo, una pareja estable, amigos con quienes salir, una familia presente. Su calendario siempre estaba lleno. Su vida, en apariencia, también. Pero aún así, cada mañana al despertar, sentía una especie de presión en el pecho, como si el aire no fuera suficiente, como si el simple hecho de empezar el día ya le pesara más de lo que podía explicar. Se decía que era cansancio, que ya pasaría, que era normal sentirse así a veces, pero no era a veces, era constante. Sonreía en las fotos, respondía mensajes, cumplía metas, pero cuando se quedaba sola, algo dentro de ella empezaba a vaciarse, como si la energía que usaba para sostener la apariencia la estuviera drenando por dentro. Y lo más doloroso no era que nadie lo notara, era que ella misma se había vuelto experta en ignorarlo, en callar esa incomodidad, en acallarla con trabajo, compromisos, redes sociales, conversaciones superficiales. Ella recuerda días en los que le costaba incluso levantarse de la cama, no porque no pudiera físicamente, sino porque mental y emocionalmente se sentía apagada, como si existiera en modo silencioso. Se volvía funcional, sí, pero cada tarea diaria era como una montaña invisible. Ir al supermercado, contestar correos, preparar algo de comer, todo le exigía más de lo que tenía dentro. Se convirtió en alguien que estaba en todos lados, menos en sí misma. La verdad es que su vida era una coreografía perfectamente ejecutada para el público. Cada paso, cada sonrisa, cada "estoy bien", era parte de un guión que había memorizado a la perfección. Pero esa excusa se sentía cada vez más hueca. Las noches eran las peores. Cuando el ruido del día se apagaba, el silencio se volvía ensordecedor. Las preguntas que ignoraba durante el día resurgían con fuerza. ¿Esto es todo? ¿Para esto está viviendo? Se acostaba exhausta, no por el esfuerzo físico, sino por el constante batallar interno. Su pareja, sus amigos, su familia. Los amaba, sí, pero incluso con ellos se sentía a kilómetros de distancia, incapaz de compartir lo que realmente estaba sucediendo. ¿Cómo explicar un malestar que no tenía una causa aparente, una herida invisible? Temía que, si hablaba, la vieran como un fracaso, como alguien débil. Y entonces, un día, todo cambió. Y no fue por algo grande, fue por algo mínimo. Caminaba hacia el trabajo, como todos los días. Su mente ya estaba repasando la agenda, los correos pendientes, las llamadas que debía hacer. Pero ese día, al cruzar la calle, vio a una persona sentada sola en una banca del parque. No hacía nada, solo miraba al frente, con una calma que contrastaba brutalmente con su velocidad, con su prisa interna. Se detuvo, no por decisión racional, sino porque algo en ella dijo: «Basta». Fue una voz suave, casi un susurro, pero con la fuerza de un grito ahogado durante años. Sus pies, que parecían programados para seguir adelante, se negaron a moverse. Su cuerpo se sentía pesado, como si se hubiera liberado de una carga invisible. Sin pensarlo dos veces, cambió de dirección. No fue al trabajo. Se sentó en el parque más cercano, en otra banca, y por primera vez en años, se quedó en silencio consigo misma. Sin celular, sin reloj, sin nada que atender. Y ahí apareció una pregunta que la cambió. ¿Y si no estoy bien? No era una pregunta nueva. Era una que había acallado, enterrado bajo capas de negación y distracción. Pero era la primera vez que la escuchaba con claridad y sin miedo. En ese momento, no rompió en llanto, no se levantó a tomar decisiones impulsivas. Simplemente, dejó de fingir por un momento. Permitió que la incomodidad se instalara, que el peso del silencio se posara sobre ella. Y en ese silencio, entendió muchas cosas. Entendió que había normalizado el malestar, que había confundido resistencia con fortaleza, vivir en modo automático con ser productiva.
Se dio cuenta de que muchas de sus metas no eran realmente suyas, sino imposiciones externas o aspiraciones de otros. Que muchas de sus rutinas eran mecanismos de defensa para evitar enfrentarse a sí misma. Estaba más enfocada en complacer que en vivir su propia verdad. A partir de ese día, todo fue un proceso lento, pero verdadero. No hubo una transformación mágica de la noche a la mañana. Fue un desmantelamiento gradual, capa por capa, de la persona que había construido para el mundo. Empezó a soltar lo que no le hacía bien. Compromisos que la agotaban, hábitos que la alejaban de sí misma, pensamientos tóxicos que la carcomían. Dejó de responder por compromiso, de estar en lugares por quedar bien, de mantener relaciones que solo sobrevivían por rutina o por la inercia del tiempo. Cada no que pronunciaba era un sí a sí misma, un sí a su bienestar, a su paz. Fue aterrador al principio. La culpa la invadía, el miedo al juicio ajeno la paralizaba, porque el entorno no siempre entiende cuando alguien decide priorizarse. La gente se acostumbra a tu versión de siempre disponible, de siempre fuerte, y cuando cambias, lo resienten. Pero con cada decisión incómoda, recuperaba una parte de ella que había olvidado. Volvió a escribir, no para ser publicada, sino para vaciar su mente y su alma. Volvió a caminar sin rumbo, permitiendo que sus pensamientos fluyeran libremente. A dejar que el silencio no la asustara, sino que se convirtiera en un refugio. Volvió a escuchar música sin distracciones, a sentir cada nota, cada letra. Y lo más importante, volvió a estar consigo, sin tratar de corregirse, sin juzgarse, solo existiendo. Aprendió a decir que no, a no justificarse por elegir la calma, por elegir una tarde de lectura en lugar de un compromiso social agotador, a no explicar por qué ya no quería correr detrás de lo que la estaba agotando. Y entendió algo que cambió todo. No es egoísmo reconocer que no estás bien. A veces, el alma simplemente está pidiendo una pausa, una verdadera, no un fin de semana libre, no una tarde sin mensajes, una pausa para reconectar contigo, con lo que eres, no con lo que esperan de ti. Darte esa pausa, ese espacio para sanar y reencontrarte, puede cambiarlo todo. Y es precisamente desde ese lugar de comprensión que quiero compartir algo más contigo. No vengo a darte consejos, solo a compartirte esto. Si tú también te sientes vacío, aunque lo tengas todo, no estás roto. Quizás estás empezando a escucharte. Y eso, aunque duela, es un acto de amor. El acto más valiente que puedes hacer por ti. Es el primer paso hacia una vida donde la aparente estabilidad se convierte en verdadera plenitud. Una vida donde la presión en el pecho se disipa y el aire, por fin, se siente suficiente. Si esta historia y este espacio resonaron contigo, te invito a dejar tus pensamientos en los comentarios. Tu perspectiva puede ser un faro para alguien más en su propio camino. Para no perderte nuestras próximas reflexiones, suscríbete. Gracias por tu tiempo. Hasta pronto.